Recuerden que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dalina Flores y les doy la bienvenida al Universo Biblionautas, este espacio que tenemos para navegar entre libros. Desde este momento, tú eres un biblionauta. El destino que hemos preparado para hoy es La peor señora del mundo, un libro de Francisco Hinojosa que se publicó hace casi 25 años, más de 25 años, como el primero de la serie A la orilla del viento. Es una colección especial del Fondo de Cultura Económica. Este libro es muy emblemático porque en su primera edición fue un libro de pasta blanda, muy pequeño, y que al principio el autor lo mandó al editor, que en esa época era Daniel Goldin, y él no quería, el autor no estaba muy convencido de que se publicara este libro que rompía con todos los estereotipos de la literatura infantil que hasta entonces se publicaba. Ustedes deben estarse preguntando por qué el autor tenía como estas dudas sobre la publicación de su libro. Bueno, les voy a leer un fragmento de La peor señora del mundo para que más o menos se den cuenta de qué se trata y veamos cómo podemos trabajar este libro con niños o qué pueden encontrar los niños de atractivo en él. En el norte de Turambul había una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía 2 colmillos puntiagudos y brillantes. Además, usaba unas botas de pico y tenía las uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente. A sus 5 hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela y también cuando sacaban 10. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos, lo mismo si hacían travesuras que si le ayudaban a barrer la casa o a lavar los platos de la comida. Además de todo, en el desayuno les servía comida para perros. El que no se la comiera debía saltar la cuerda 120 veces, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero. Así es como la peor señora del mundo trataba a sus hijos. Imagínense cómo trataba al resto de los pobladores de la ciudad donde ella vivía. Y bueno, esta propuesta, como les dije hace un momento, rompe totalmente con lo que normalmente se conocía como literatura infantil, que era moralizante, pedagógica, que ayudaba a que los niños tuvieran como buenas costumbres y modales, valores. Sin embargo, A la orilla del viento rompe totalmente esa tradición con libros muy divertidos. Los niños lo disfrutan muchísimo y además lo más interesante es que podemos reflexionar muchísimo sobre los temas que el autor está planteando sin que de ninguna manera sean dogmáticos. Por ejemplo, la actitud que tenemos frente a las cosas que son diferentes o la actitud que tomamos cuando algo nos molesta, cuando algo nos violenta. Este tipo de libro se supone que está recomendado para niños mayores de 10 años. Sin embargo, hemos trabajado la lectura de La peor señora del mundo con niños más pequeños, pero también con niños más grandes, incluso en grupos de adultos. O sea, es un libro totalmente infantil de Francisco Hinojosa, que ha sido considerado por mucho tiempo como el padre de la literatura infantil mexicana, mexicana contemporánea, claro. Y este tema que nos da para reflexionar sobre muchas situaciones en particular que tenemos todos los lectores, seamos adultos o seamos niños, nos abre puertas para hablar de la diferencia, de cómo podemos enfrentar la violencia o cómo podemos dialogar, abrir espacios para el diálogo con los otros. Cuando hemos trabajado en grupo, algo que es muy recomendable es hacer un poco de juego de roles y plantear qué es lo que nosotros, en nuestro contexto particular, podemos hacer como lo peor que se nos ocurra. Y en ese mismo contexto, los niños pueden ir no nada más aportando lo peor que podrían hacer, sino también las posibles soluciones para situaciones hipotéticas que son desconcertantes o que pueden lastimarlos. Y espero que lean este libro
que sepan en qué termina la historia de la peor señora del mundo, porque sé que se van a divertir muchísimo y que van a encontrar grandes canales para abrir el diálogo con los demás. Ya saben que si quieren encontrar estos maravillosos libros de la colección de A la orilla del viento, los pueden encontrar en cualquiera de las librerías del Fondo de Cultura Económica, que además tienen precios muy accesibles y que están ubicadas en casi todo el país. Queridos biblionautas, si quieren que haya más navegantes en este universo, los invito a que le den like a este video y también que lo compartan en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo viaje.